Soto, él es el coordinador de los diputados del PRD en el Congreso de Michoacán. Mañana rinde su informe de actividades la fracción parlamentaria del PRD en un año que ha habido legislativa, sí, pero de manera muy peculiar, porque el coronavirus ha provocado que no pueda haber muchas sesiones presenciales, pero eso sí, por primera vez en la historia, y en ellas se han desahogado puntos interesantes, reformas y iniciativas interesantes, puntos de acuerdo también. De eso hablamos hoy con el diputado Antonio Soto, a quien le agradezco que nos reciba la comunicación. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Julio César. Me da gusto saludarte a ti y a todo tu amable auditorio, y como siempre estoy para servirte. Gracias. Cuéntenos, ¿qué le va a informar el día de mañana a los michoacanos y en general a los ciudadanos, en particular que votaron por la opción del PRD y que pues siguen la actividad legislativa en el Congreso de los diputados periodistas? Sí, fíjate, Julio César, que la ley hace obligatorio un informe a todos los 40 legisladores, rendir al pueblo de Michoacán cada año que dura la legislatura. Este sería el segundo informe legislativo. Lo vamos a hacer el grupo parlamentario del PRD, cada quien informando sobre la parte que le tocó y le correspondió en iniciativas, en acuerdos, en exhortos, en posicionamientos, en trabajo de comisiones, en dictámenes, etcétera. Y el día de mañana lo habremos de rendir el segundo al pueblo de Michoacán, como dice la ley, que es durante el mes de septiembre. ¿Qué vamos a informar? Bueno, pues vamos a informar muchísimas decenas de iniciativas, decenas de acuerdos que nos convierte en la fuerza política al interior del Congreso de Michoacán más productiva, o de las más productivas en términos per cápita o porcentual de lo que representamos del número total de legisladores en todas las materias, en salud, en presupuesto, en temas hacendarios, en temas electorales, en temas de reforma constitucional, en temas educativos, en asuntos de infraestructura, en asuntos culturales, en asuntos de derechos humanos, de turismo, etcétera, etcétera. De todo hay un poco, y se trata de decir a la gente cuál es nuestra posición respecto a toda la situación que vive Michoacán, y por supuesto sin dejar de asegurar también una posición política en el contexto de carácter nacional, sobre todo en estos 2 años que prácticamente ya van de la 4T y que también ya van a la legislatura número 74, de la cual me honro en formar parte, y por supuesto me honro en presidir el grupo parlamentario del PRD en Michoacán. ¿Cuántos diputados locales tiene el PRD en Michoacán? 6 diputados suscritos en el grupo parlamentario, una diputada en el Partido Verde, que en realidad es militante del PRD, porque además es vicepresidenta del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. 7 seríamos, y muchos de los que están ahí tienen simpatía por el PRD, nomás que forman parte de otros grupos parlamentarios, y yo los respeto. Pero mañana los que informan son 6 o 7. 6, porque somos los que suscribimos el acuerdo de estar en el grupo parlamentario del PRD al arranque de la legislatura. Antonio Soto, usted ya ha sido diputado local en otra ocasión, ha sido diputado federal y senador de la República. ¿Qué representa en este caso ser la fracción parlamentaria del partido que está en el gobierno del estado? Muchas veces se cae en la tentación, y para buen ejemplo está lo que está pasando en este momento en la federación, pues de ser una fracción levantadedos, en donde no legislan los diputados, sino legisla el Ejecutivo. Él manda las iniciativas y los diputados levantan la mano como borregos. ¿No tienen ese riesgo los diputados periodistas aquí en Michoacán? Se lo pregunto con respeto. No lo tenemos, Julio César, por una razón. Para hacer una mayoría en un dictamen, o una mayoría calificada para algún nombramiento, para la designación de algún funcionario de alto nivel que establezca la Constitución, contralores, etcétera, no podemos 6 diputados aprobarla, ni aprobar esa reforma. Necesitamos la 1 o el 66% del total de la Cámara,
¿Qué quiere decir? Que hacemos muchísimo cabildeo, mucha negociación, mucho acuerdo, mucho diálogo, platicamos con Morena, con PT, con el PAN, con el PRI, con la representación parlamentaria, con el Verde, con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, y buscamos qué le quitamos, qué le ponemos, qué opina esto un cabildeo realmente intenso que nos permite al final lograr que se aprueben muchas iniciativas del Ejecutivo, pero muchas de ellas terminan confeccionadas con distintos cambios y con distintas adiciones planteadas por otras fuerzas políticas. Esa es la riqueza de la pluralidad política que vive Michoacán, y no se trata de levantar la mano ni de levantar el dedo, como tú dices, y como está ocurriendo vergonzosamente en el ámbito federal con todos los legisladores de Morena, que lo que López Obrador les envía, y públicamente lo han aceptado, no le iban a quitar ni una coma a algunas iniciativas de ley que tú ya conoces a las que me refiero, y que las aprobaron y respaldaron sin ningún análisis, sin ningún cuestionamiento, porque actuaron en realidad por consigna y como una borregada política de ese partido que ahora es el partido de Estado, porque están en el poder y tienen el control prácticamente del Congreso de la Unión. No es así en Michoacán, porque nosotros apenas representamos 6 legisladores de 40. No nos podría dar los votos para poder hacer lo que quisiéramos. Tenemos que acordar y tenemos que aprobar. En todo caso, la mayoría que se construye es una mayoría donde están participando otras fuerzas políticas. A veces vota con nosotros el PT y Morena, a veces vota el PRI y el PAN, a veces todos, uno, pero se está buscando siempre los acuerdos y los consensos. Oiga, ¿y eso no decir si han logrado avanzar en iniciativas importantes? Pues yo digo que sí. Lo único que tenemos atorado es el nombramiento del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, que se encuentra un encargado del despacho ya por un tiempo bastante prolongado de varios meses, y nos superurge que ya nombremos de manera definitiva al que se encargue de la presidencia de esta comisión, que es una institución muy noble que nació en el proceso de órganos autónomos que hemos construido en México a partir de que nos íbamos alejando de un régimen o de regímenes políticos autoritarios. La Comisión de Derechos Humanos era un reflejo de esa evolución de las y de los mexicanos. Por eso no se me hace justo ni correcto que esté esa comisión sin el nombramiento constitucional respectivo, y en cambio se encuentra un encargado del despacho. Ahí se requiere construir las 2/3 partes para que los diputados y diputadas hagamos. Pues yo estoy planteando que a partir del día 15 de septiembre el PRD junto con otras fuerzas políticas nombremos a un perfil, hombre o mujer, y nos dejemos de andar poniendo a gente que represente a los partidos políticos en un órgano autónomo que es realmente un órgano muy noble y muy indispensable para la protección de los derechos humanos de las y de los michoacanos. ¿Cuándo debería quedar eso, diputado Soto? Digo, debería quedar en enero, pero ya que no se pudo, ¿cuál es el plazo que ustedes están poniendo? Pues no tenemos un plazo, no hay un plazo fatal que diga, tiene que ser hasta tal fecha y si no, algo ocurre. No hay un plazo fatal. Para mí ya es un plazo urgente, ya estamos desfasados, debimos de haberlo hecho en el transcurso de estos meses anteriores, no se ha hecho por falta de acuerdos, pero yo estoy convencido que sí podemos construir una mayoría si se actúa queriendo a Michoacán y si los grupos políticos y partidarios actúan pensando en la gente y no pensando en sus intereses personales ni partidarios. Si es algo así como yo lo planteo, no pasa del día último de septiembre tengamos el nombramiento del nuevo presidente de la comisión. Ojalá se ocurra. Y bueno, qué bueno que empezó usted por la autocrítica y por reconocer que está ese pendiente. Háblenos ahora de los logros. ¿Cuál diría que son los 3 principales avances que ha logrado esta legislatura en este año, particularmente impulsados por su fracción parlamentaria?
Bueno, en realidad ha habido una serie de logros muy, muy importantes. Mira, te diría, por ejemplo, que aprobamos algo en el Congreso de Michoacán, unanimidad prácticamente de todos los grupos parlamentarios, porque venía una reforma constitucional del Congreso de la Unión para la equidad de género en todos los cargos y puestos de representación. Hombres 50%, mujeres 50%. Has de decir, bueno, pero eso venía del Congreso de la Unión y venía aprobado por la mayoría ya del Congreso de la Unión, sí, pero te voy a decir algo, Julio César, el PRD fue uno de los pioneros e iniciadores de los planteamientos de equidad de género en las representaciones de los poderes públicos y de los organismos de toda índole del servicio público. Así que para mí es un logro que lo hemos hecho entre todos, pero que el PRD fue pionero y se aprobó ahora en este periodo, segundo año de sesiones. Otro logro que lo hicimos un poco para tratar de ayudar a contribuir a la inseguridad, la violencia que vive el país, tiene que ver con la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que es un planteamiento que nos trajeron de México como Congreso de la Unión, pero que las legislaturas tienen que aprobar la mayoría más uno, la mitad más uno de las legislaturas en todo el país para que puedan pasar esas reformas constitucionales. Y lo hicimos pensando en que ya no hubiera tanto muerto, que ya no hubiera tanta violencia. Michoacán ha sufrido el problema y el flagelo de la violencia, de la inseguridad, de la muerte, de la sangre, igual que prácticamente todos los estados de la República. No hay un estado que se salve de la violencia en el país en este sexenio, en el sexenio pasado y en los anteriores, pero ahora se ha acrecentado y se ha acentuado mucho a nivel nacional, y por eso aprobamos todos, aunque no estábamos de acuerdo que los militares se ocuparan de tareas de seguridad pública, pero dijimos, con tal de que logremos salvar a nuestro país de tanta violencia, démosles, concedamos el beneficio de la duda y aprobamos para que se reformara la Constitución en la parte que tiene que ver con la Guardia Nacional. Esta es una segunda cosa que me parece importante que lo podamos decir de manera pública, y además todos los otros planteamientos que hemos hecho para inversión. Por ejemplo, hay un planteamiento que aprobamos y que se encuentra en litigio de inversión de alrededor de 4,000 millones de pesos para infraestructura, para obra de carretera en Michoacán, el campo, la ciudad, etcétera, pero que se encuentra en un litigio porque hay una controversia, pero lo aprobamos de todo lo que teníamos de bienes inmuebles que se enajenaran, se vendieran si no tienen ninguna utilidad y que mejor se utilicen para inversión de infraestructura y que ahora en las últimas fechas para equipamiento médico en todos los centros de salud y hospitales para enfrentar la pandemia que estamos en este momento padeciendo. No se ha logrado concretar, pero votamos a favor porque consideramos que era necesario, indispensable para Michoacán, no para gasto corriente, no para salarios, no para pagar celulares, no para comprar vehículos, para infraestructura y para atacar este grave problema, el problema de la pandemia. Pues me parece interesante ahí la propuesta, sobre todo el desglose lo que tiene que ver con salud, con seguridad pública, o sea, la aprobación de la Guardia Nacional, aunque hasta este momento no se noten todavía los resultados, y también el acuerdo de la equidad. Mañana será el informe y la gente podrá seguirlo, imagino, a través de las redes sociales. ¿Cómo puede la gente enterarse, diputado? Sí, a través de las redes sociales, en la plataforma del Congreso del Estado, en la plataforma del Partido de la Revolución Democrática y en las plataformas que tenemos parlamentario de la Revolución Democrática en Michoacán. A partir de las 9:30 estará circulando por muchas redes el link para poder dirigirnos a los michoacanos que así lo deseen y quieran, y escuchen cuáles son nuestros posicionamientos políticos y cuáles son los logros de este segundo año legislativo. Mañana a las 9:30 a través de las redes sociales del Grupo Parlamentario del PRD, ahí se podrá seguir este informe de actividades. Claro que sí, Julio César, y como siempre,
para servirte a ti y servir a la gente que nos escucha. Diputado, gracias por recibirnos la comunicación y nos mantenemos en contacto porque hay varios temas polémicos ahí que seguramente estaremos abordando en los próximos días. Sí, claro que sí, con mucho gusto, sobre todo la salida de los gobernadores, 10 gobernadores de la CONAGO. ¿Cómo lo ve? Coméntemelo antes de que nos vayamos. A ver, rápidamente, la CONAGO fue un instrumento eficaz en su tiempo de acuerdo y de negociación con el gobierno federal para temas fiscales, temas de presupuesto, temas de inversión en infraestructura, temas de seguridad, temas de salud, temas de educación, diversos temas y preocupaciones de las entidades activas. En este nuevo gobierno de López Obrador, ese órgano, esa confederación nacional perdió esencia y dejó de ser el instrumento de negociación y de acuerdo con el gobierno de la República. Es decir, el gobierno de López Obrador realmente ni tomaba en cuenta, ni toma en cuenta, ni pela, ni pelaba a partir de que entró el presidente de la República a la CONAGO. En realidad se juntaba con ellos muy pocas veces y a regañadientes y muy forzadas esas reuniones, se planteaban cosas y no se resolvía nada. Han decidido 10 gobernadores que representan nada más y nada menos que más de 40 millones de mexicanos que dijeron ya basta de simulación, dejó de ser eficaz la CONAGO, el presidente no le hace caso a los gobernadores que están dentro de la CONAGO o no por la CONAGO se les va a hacer caso, así que mejor nos retiramos de esa simulación, de ese elefante blanco y vamos a ver cómo le hacemos para como estados con nuestra autonomía, con nuestros derechos, atribuciones constitucionales, sacar adelante a nuestra gente y a nuestra población. Yo creo que... La lógica del divide y vencerás, ¿no sale ganando el presidente López Obrador con este rompimiento de la CONAGO? Bueno, si él quiere seguir dividiendo más al pueblo de México, es un triunfo, si así tú lo ves, es un triunfo para López Obrador porque está dividiendo a todo, polarizando y dividiendo la sociedad, polarizando y a lo mejor dividiendo ahora a los estados, polarizando y dividiendo a los municipios, dividiendo a los órganos autónomos, dividiendo y polarizando todo lo que existe en el país, pues sí es un logro, desde ese punto de vista es un logro para el presidente López Obrador, pero a mí me hubiese gustado mucho que muchos otros gobernadores hubieran actuado con valentía, sobre todo muchos que forman parte de las filas del PRI, que tiene bastantes gobernadores, y que hubiese sido una mayoría de gobernadores los que hubiesen tomado esa decisión, porque entonces la gobernabilidad del país pasa por el trabajo y la eficiencia de los gobernadores. Y si no hay coordinación con los gobernadores, la gobernabilidad puede estar en entredicho y corre riesgos. Por eso me parece que es una decisión valiente, riesgosa, peligrosa, valiente, que hay que reconocer de los gobernadores que tuvieron ese valor de hacerlo. Muy bien, pues vamos a ver en qué resulta y seguramente seguiremos platicando del tema. Diputado Soto, muchas gracias por recibirnos la comunicación. Muchas gracias, Julio César. Buenas tardes. Hasta pronto. Es el diputado Antonio Soto, coordinador de los diputados locales del PRD aquí en el Congreso de Michoacán.